¿Sabes lo peor de todo? Que por las mañanas me despierto y no tengo ninguna razón para levantarme. Y cuando ya entras en confianza, les echas la bronca, dices, oye, pero si tú manejabas una cuenta de resultados X y tenías 8.000 personas y se hunden. Hola, antes de empezar el capítulo de hoy, quiero decirte que este es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. Hoy en Listening Leaders tengo el enorme placer de reencontrarme con una persona con la que interactué en algunos momentos hace 25 años. Qué duro queda esto, Alfonso Jiménez, ¿no? De decir hace muchos años, pero es que nos liga estrechamente con lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de su libro, hoy vamos a hablar del libro La Segunda Carrera. Todo lo que un directivo debe hacer tras finalizar su etapa ejecutiva y claro, es que estamos más cerca ahora que hace 25 años. Alfonso Jiménez, bienvenido. Muchas gracias, pero bueno, siempre es mejor eso que la alternativa. La alternativa es peor, ¿eh? Exacto, la alternativa es mucho peor. Oye, me llama mucho la atención porque, claro, durante muchos años mucha gente valiosa se prejubilaba de sus trabajos con 52, 55 años y prácticamente estaban como locos por no hacer nada, por ponerse a jugar al golf y tal. Pero hemos pasado unos cuantos años en donde nos hemos dado cuenta que eso tampoco es, ¿no? Cuando ves esta gente te dice, wow, tenía que haber hecho más cosas, ¿no? Y de repente yo creo que hemos entrado en un momento en donde el directivo sabe que necesita hacer cualquier otra cosa cuando acabe su primera carrera profesional a la que le ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo. ¿Cómo hilas esto y cómo esta visión aparece en tu libro, ¿no? En La Segunda Carrera? Bueno, efectivamente, la segunda carrera es todo lo que un directivo puede hacer el día después, ¿no? Ujú. El día que sale de la función ejecutiva, ¿no? Antes, cuando esta salida se hacía de manera temprana, es decir, que estaba lejos todavía el momento, llamémosle, de acceso al retiro completo o de la jubilación, pues se solía hacer con unos planes de prejubilación pues que eran realmente atractivos para la persona, ¿no? Hoy no es así, ¿eh? Hoy no es así. Hoy además ha pasado un hecho y es que cada año que pasa la expectativa de vida crece. Y hoy en algunos países pues hay mucha gente que llega a los 100 años. Y para llegar a los 100 años y tener una vida razonable en términos de consumo, pues necesitas un nivel patrimonial importante, un nivel de recursos muy importante, ¿no? Entonces, hay distintas razones que nos mueven a prolongar la vida de muchos ejecutivos, ¿eh? Y si quieres, la más importante o una de las más importantes también es la relativa a la salud y al bienestar, y es que cuando el directivo, que en la función ejecutiva está al 120%, eh, y de repente pasa a no hacer nada, y pasa un tiempo y no hace nada, se produce un proceso de deterioro físico, cognitivo, social, muy importante y emocional, ¿no? Entonces, el problema es cómo podemos luchar contra eso y cómo lo podemos hacer. Pues alargando la vida profesional y haciendo unos años una función, una actividad no ejecutiva, pero productiva, ¿eh? Y eso tenemos que inventar y tenemos que desarrollar y incrementar el tipo de actividades que se pueden hacer en esa etapa que va desde lo que es la vida ejecutiva hasta el momento en que ya tus aportaciones carezcan de valor, ¿eh? Y en ese momento es el momento de seguir haciendo cosas ya sin un retorno económico. Es decir, un poco la tesis del libro de la segunda carrera es, uno, hacer algo siempre, ¿eh? Y si puede ser profesional retribuido, pues mucho mejor. Te quería preguntar por eso, ¿no?
tú eres partner de una firma que se llama Exec Avenue, que tiene implantación en todo el mundo. Tú ves muchísima gente que está con ese 120% de actividad, moviéndose de sitio en sitio. Mi pregunta es, ¿cuándo te planteas? Hay un momento en donde tú tienes que plantearte, decir, espera, déjame que vaya preparando la siguiente etapa, o simplemente el mismo día que te dicen no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. No sé, ¿cuándo es el momento, ¿no? Pues mira, efectivamente, el directivo está en una rueda de ratón dando vueltas, ¿eh? Y, y ese es su mundo, es su jaula, su rueda, y venga a darle a la misma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no se plantea el día después, ¿no? Y un poco también una tesis que tenemos en el libro y una recomendación es que conviene hacer una cierta planificación de esa siguiente etapa. ¿Por qué? Pues porque puedes hacer cosas hoy como ejecutivo, como directivo, que te pueden ayudar para ese día después. Por ejemplo, un tema muy importante es la red de networking, ¿eh? Tener un networking que te ayude en ese momento para buscar las oportunidades es clave. Y a veces saliendo un poco de tu área de conocidos, de tu área de confort, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es la formación. Hay actividades de esa segunda carrera que implican un cierto conocimiento de cosas. Por ejemplo, los consejos de administración. Es una cosa muy obvia. Lo que no hay que hacer es no pensar en ello, no planificarlo y empezar a pensar en ello, pues a veces 2, 3 meses, un año después de haber finalizado la vida ejecutiva. Porque el día que pierdes la función ejecutiva, todos tus activos, como directivo, que son tus conocimientos, tus experiencias, tu marca personal y tus relaciones, empiezan a deteriorarse. Por lo tanto, el gran consejo es planificar, prepararse, organizarse y el día después empezar a activar ese plan B. No me cabe ninguna duda. Fíjate que has hablado de dos primeras cosas con las que me he quedado. La primera es el networking. Y te pregunto, bueno, te doy mi opinión y luego te pregunto. Yo creo que el networking lo hacemos mal, Alfonso. El networking lo hacemos cuando ya estamos apurados. Llamamos a la gente para decirle, oye, hace 15 años que no sé nada de ti, pero fíjate qué crees, ¿no? Que es que me he quedado sin trabajo y, ¿no? Y dices, wow, ¿cómo lo importante del networking es hacerlo mientras que estás en activo, mientras que tienes esta capacidad, como tú bien dices, mientras que el teléfono te sigue sonando, ¿no? Correcto. El networking es una de las cosas que se hace menos, que se hace de manera muchas veces, como tú bien dices, interesada y que sin embargo es clave para la generación de oportunidades en segundas carreras y también en primeras, ¿eh? Ujú. Pero el networking tiene mucha más importancia. Yo recuerdo que cuando empiezas la carrera, y yo mismo me ocurría, ¿no? A aquellas personas que hacían muy bien el networking decía, bueno, pero les falta sustancia, ¿no? Les falta conocimiento técnico. Bueno, hay que combinar lo técnico con las relaciones sociales, ¿no? Pero en los finales de las carreras, esas relaciones sociales son todavía más importantes. Pero ojo, si un directivo tiene una agenda de contactos, tiene que ser consciente que esos contactos están con él no tanto por él o ella, sino por el rol que están asumiendo. Sin duda, por la Eh, tarjeta, ¿no? por la tarjeta y sobre todo por el presupuesto que tienen, ¿eh? Entonces, el día que no tienes presupuesto, que no tienes esa función ejecutiva, que el 90% de esa agenda, de esos contactos, desaparecen, se diluyen. Te puedo asegurar, Raúl, que es increíblemente frustrante para muchos directivos de gente que les han estado intentando llamar y que han estado detrás de ellos y que ellos los tenían como descontados, que eran magníficos amigos, al día siguiente llaman y no se cogen. O si le cogen, les cogen de mala gana. Es tremendamente frustrante y le genera un sentimiento de, de falta de autoestima
que le va minando, decir, oye, ¿y por qué conmigo? No, no es contigo. Es que ese contacto no era tuyo, era un contacto de tu rol, era un contacto de tu presupuesto. Y eso lo tienen que entender. Y al final, en esa agenda, si empiezas a quitar la broza, si quieres a quitar aquellas personas que estaban contigo por lo que tú suponías o podías llegar a suponer para ellos y ellas, pues se queda con un número muy limitado de amigos, de relaciones, de gente que realmente puedes seguir contando con ella. Y eso es el valor relacional que tienes. No es de toda la gente que conocías, es de toda la gente. Yo siempre les digo, nosotros tenemos un programa que se llama Mentoring de Segunda Carrera, precisamente para ayudar a los directivos a preparar ese plan, ese plan. Y una de las cosas el punto de partida es conocer tus activos, ¿no? Tus activos son, oye, realmente cuáles son tus conocimientos, realmente cuáles son tus experiencias, vamos a listarlas, ¿eh? Realmente cuál es tu nivel de marca que tienes, ¿no? Tu notoriedad, tu reputación, ¿eh? Y el cuarto activo, muy importante, son tus relaciones. Entonces, en las relaciones, nosotros les hacemos hacer un ejercicio y es que las listen. Oye, lístame todas tus relaciones y ponme cómo contactas con esa persona. ¿Cómo contactas? Claro, no es lo mismo que le contactes a través de un correo electrónico, que contactes a través de la secretaria, que contactes a través de su teléfono directo, que contactes a través de su móvil, que contactes a través de su WhatsApp, o que incluso, yo la pregunta ya definitiva ¿tú a esa persona la podrías llamar un domingo por la tarde o un domingo por la mañana? ¿Eh? Esa gente realmente es tu núcleo de relaciones de confianza. Esa gente seguramente te va a seguir acompañando el día después. Pero el resto, la mayor parte, ese 90 y tantos por ciento, olvídate, no forma parte de tus activos. Qué interesante darte cuenta de eso y hacer que la gente se dé cuenta de eso, porque yo, a ver, voy a hacer dos cosas que están fatal. Una es autocitarme. En el segundo libro que escribí, hablaba un poco no tanto de qué hacer en una segunda carrera, sino cómo reinventar tu carrera una vez fue en la crisis financiera, después de la crisis financiera. Y yo decía, había un capítulo que decía la luz roja de la BlackBerry deja de brillar, ¿no? Claro, imagínate lo antiguos que somos, ¿no? Pero es porque yo lo experimenté. Yo tomé una excedencia en el banco donde estaba trabajando y desde la noche que le dije al tipo de sistemas, oye, ya me puedes desconectar, que ya mañana es mi primer día de excedencia, a la mañana siguiente, me acuerdo que estaba desayunando con un amigo y yo miraba la BlackBerry y decía, joder, no hay ninguna luz roja, ¿no? Y eran las 11 de la mañana. Y claro, no fui consciente hasta pasado un rato que cuando tú no estás, la gente no te busca, ni te llama, ni nada, ¿no? Y ese símil me permitió entender un poco lo que tú dices. Y la segunda cosa es hablarte de aquí de Estados Unidos, ¿no? En donde yo vivo, hablan mucho de que tu net worth, tu valor neto, es tu network, ¿no? O sea, al final vales lo que vale tu network, pero ese network genuino, ¿no? Ese network que te aprecia a ti, no tanto al puesto, ¿no? Como tú bien decías. Y luego has hablado de la formación y ya te vuelvo a preguntar porque una de las cosas que yo hice hace muy poco para este tema de los consejeros, me propusieron estar en un consejo y dije, sí, pero antes me tengo que formar. Quizá porque ambos compartimos esa idea de si no estás formado, es difícil que estés. ¿Qué tipo de programas puede hacer una persona que está en activo hoy para prepararse para ser consejero? Pensando en que un consejo no es una cosa a la que vas una vez cada 3 meses, sino que tiene una función, tienes que estar preparado, tienes que conocer tienes una responsabilidad incluso particular, ¿no? Penal, ¿no? ¿Qué tipo de formación se puede hacer ahí? Mira, yo ahí lo que te diría, Rol, es que lo primero que hay que entender es que ser consejero no es la única alternativa de segunda carrera. Este es un tema muy importante porque, al menos en España en este momento, está habiendo una especie de fiebre de los consejos, ¿eh? Y se ha creado toda una industria de formación en consejos, ¿eh? Porque muchos directivos piensan que la única alternativa, el único paso que puede tener el día después es el ser consejero independiente. Pero realmente eso es un mercado tremendamente estrecho, es decir, que afecta o que puede dar cabida a muy poca gente. Entonces, lo que tenemos que identificar es toda la gama de actividades que se pueden hacer en segunda carrera. Una de ellas es el consejo.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Si esa es la que te aplica porque te ves, no tienes apetito de riesgo, me parece muy bien que se intente. Pero para esa necesitas formación. Es imprescindible, absolutamente imprescindible, tener la formación para hacer ser buen consejero y sobre todo entender los riesgos legales, penales, las responsabilidades que se asumen, ¿no? Pero esa es una de muchas alternativas. Otra alternativa es ser un miembro de un consejo asesor. Un consejo asesor es una reunión de profesionales que ayudan a un proyecto empresarial, pero sin ser nominalmente consejeros, ¿no? Puede haber consejeros advisory board que están más orientados a la venta o al desarrollo del negocio. Hay advisory board que son más un avatar de un consejo de administración, pero que si te matan no mueres. Hay consejos asesores técnicos para un área concreta de la empresa. Hay consejos asesores que son más de naturaleza reputacional. Bueno, los consejos asesores es una segunda alternativa. Otra tercera es ser un senior advisor de una empresa. Otra alternativa es el mundo de los fondos. La economía se está fondarizando, es decir, los fondos cada vez están tomando más protagonismo en el equity, en el capital de las compañías, ¿no? Bueno, pues ese mundo hay que conocerlo previamente, si es que te ves ahí. Otra alternativa es ser business angel. Otra alternativa es emprender un proyecto que tuviste, que fuiste pergeñando, ¿no? Que a lo mejor puede ser tu caso con tus iniciativas después de salida del banco, ¿no? Pues el propio emprendimiento. Otra alternativa es el interim management. Otra alternativa es la docencia, es decir, hay muchas alternativas y cada directivo tiene que entender, tiene que pensar, tiene que reflexionar de todas esas alternativas, cuáles son las más adecuadas para cada persona. Y nosotros además le ayudamos con un modelo, le ayudamos a elegir, seleccionar cuáles pueden ser las alternativas más adecuadas para él, para ella, ¿no? Y en base a tres variables. La primera variable es la situación patrimonial de partida y las necesidades financieras que van a tener en el futuro. Y aquí eh, dos directivos que han tenido los mismos niveles de renta seguramente habrán tenido patrones de consumo y de ahorro bien distintos y pueden haber directivos con un cierto patrimonio y sin menos necesidad de rentas futuras, y sin embargo habrá otros directivos que tengan menos patrimonio y más necesidad de rentas futuras. Por lo tanto, les aplicarán más unas alternativas u otras, ¿no? La segunda variable es la dedicación. Habrá directivos que quieran hacer algo, ¿no? Por, entre comillas, entretenerse, seguir activos, seguir en la comunidad de negocios, y habrá otros directivos que prefieran tener una actividad intensa. Pues evidentemente de toda esa cesta de actividades hay algunas actividades que son de alta intensidad, de alta dedicación y otras de mucha menos dedicación. Y la tercera variable, también muy importante, es el apetito al riesgo. De todas esas cestas hay áreas de alto riesgo, pues como el mundo del emprendimiento, como puede ser consejero, y sin embargo hay otras como la docencia, por ir a un caso, donde apenas tiene riesgo. Entonces, nosotros lo que decimos es al directivo, piensa en el futuro, piensa en esa segunda carrera, piensa que la función ejecutiva es finita, y que no depende solo de ti, que hay acontecimientos, fusiones, adquisiciones, cambio de management, que pueden tomar la decisión de que en un momento determinado salgas de una compañía, de un proyecto. Piensa cuáles de estas alternativas son las más adecuadas en función de estas variables y a partir de ahí haz un plan. Un plan que puede implicar formación, puede implicar ahorro, puede implicar mejorar tu networking. Por ejemplo, el mundo del networking, pues orienta ese networking a aquello que vas a querer hacer. Si al final quieres estar en el ecosistema de fondos porque te ves en el mundo del private equity, pues oye, empieza a hacer networking en este mundo. Entonces, el plan tiene que estar encaminado a lo que realmente se quiere hacer. Y sobre todo piensa en todo esto. No lo dejes para el día después. Y por supuesto, no te hagas
un paréntesis de un año, porque en ese año se te deterioran tus activos. Wow, es que has dado con la piedra angular, ¿no? ¿Cuánta gente dice, bueno, yo de momento lo primero que voy a hacer es pasarme un año tranquilo y no quiero saber nada de nadie? Y te das cuenta que como con los músculos uno pierde fuerza, ¿no? Y de repente cuando pasa el año y ya estás en el día 366, es que ahora descolgar el teléfono, es que ahora llamar, y ahí es donde empiezas a ver que suena el grillo, ¿no? Como digo, el cri, 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 cri. Oye, gracias por estos 3 puntos, ¿eh? Me parecen que están muy acertados además en ese orden, porque es que el primero determina los otros dos, ¿no? Cuando hablas de la parte patrimonial y necesidades financieras, es que de repente puedes empezar a soñar aquello que verdaderamente quieres hacer sin esperar retribución a cambio, o tienes que seguir volcado en algo que te dé un retorno para poder complementar tu pensión, ¿no? Así es, y nosotros lo que vemos es que hay muchos directivos que aparentemente por la posición que ocupan deberían de estar en una situación holgada y no lo están, y podemos pensar que todos los directivos hacen un ejercicio de planificación financiera de cara a su futuro, y lo cierto es que la mayor parte de los directivos no tienen ni idea de su planificación financiera, de los ingresos y gastos que van a tener en el futuro, no saben cuáles son las pensiones públicas, no saben cuál va a ser la renta que van a obtener con las pensiones privadas que le da su empresa o que han ido ahorrando en planes de pensiones. Es decir, hay una labor ahí también de concienciación. Nosotros, de hecho, en nuestro servicio siempre recomendamos de que antes de empezar a hacer el mentoring de la segunda carrera, hagan un ejercicio de planificación financiera con un asesor experto en la materia. Siempre lo recomendamos. Eh, y bueno, lo que tú decías es así. Mira, nosotros, por nuestra propia actividad como headhunters, ¿no? A veces recibimos, eh, bueno, gente yo he recibido gente que ha trabajado conmigo, que yo he seleccionado hace ya unos años, que han llegado a ser socios de una firma importante, que han salido prejubilados, que han salido con una cuantía económica importante, que han estado 2 años pues intentando entretenerse, jugando al golf o aprendiendo alguna cosa y tal, intentando mantener su patrimonio, algunos con más éxitos y muchos con menos éxito. Y al cabo de los 2 años me llaman: oye, Alfonso, mira, ¿te acuerdas que sí, me acuerdo perfectamente de ti, quiero verte y tal? Bueno, entran y nada más entrar ya les echo la bronca, porque el proceso de deterioro es un deterioro visible. Es decir, es que le ves entrar a esa persona y es otra. Están dejados, ya no se duchan, ya no se afeitan, han cogido 20 kilos. Y cuando ya entras en confianza, les echas la bronca, dices: oye, pero si tú manejabas una cuenta de resultados X y tenías 8.000 personas, y entonces se hunden. Y lo que te dicen, dice: mira, Alfonso, ¿sabes lo peor de todo? Que por las mañanas me despierto y no tengo ninguna razón para levantarme. Eso es tremendo, es demoledor. Gente que han sido directivos, que han tenido proveedores y un montón de gente llamándoles, intentando coger un trocito de su presupuesto, gente haciéndoles la pelota, gente pendientes de sus decisiones, y de repente no son respetados, entre comillas, ni en su casa, ¿no? Entonces, son gente que psicológicamente se viene abajo. Entonces, físicamente se deterioran. Cognitivamente el cerebro deja de funcionar porque ya no tiene tanta estimulación. La estimulación del trabajo no nos damos cuenta, pero al final tienes pues reuniones, tienes actividades, decisiones que tomar, asuntos que resolver. Esa actividad para el cerebro es muy positiva. Ese estrés, llamémosle, es positivo. De repente, como decía, cognitivamente este cerebro se atrofia. Las relaciones, lo hemos comentado antes, se desaparecen. Y somos un animal relacional, somos un ser relacional. Y además son directivos, ojo, que la mayor parte de las relaciones tenían que ver con el mundo del trabajo. Y el día que le quitas el puesto, pues resulta que no tienen amigos, no tienen grupos de interés, ¿no? Y le va a costar pues buscar otros entornos, ¿no? Y la cuarta,
no sé si la peor, pero casi la peor, es que han perdido el propósito, ¿no? Entonces, ya no tienen un propósito. Antes, ¿cuál era el propósito? Oye, pues tenían una familia, tenían una hipoteca, tenían una actividad, tenían una zanahoria, ¿no? De hacer un proyecto más grande, tenían un proyecto empresarial, primero una unidad de negocio, luego eran CEOs y tal, tenían un propósito. De repente se quedan sin propósito en la vida. Entonces, y esto que te estoy contando, no te digo que se produzca en todos los casos, pero es muy frecuente. Y entonces, lo que tenemos que hacer es un periodo de descompresión, un aterrizaje mucho más suave, en donde hay una serie de actividades que te permiten aportar valor, sentirte útil, sentirte que sigues en la comunidad de negocios, te sigues sintiendo útil, hasta el día en que la salud ya no te lo permite o hasta el día que el mercado ya no te valore. Y ese es el concepto en el fondo de segunda carrera. Qué importante esto de encontrar un nuevo propósito, ¿no? Porque probablemente en la segunda carrera lo que te permite es inventarte una nueva vida. Y yo conozco casos de gente que lo ha hecho y que les va muy bien y que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hacían, pero dice, mira, por fin ahora he encontrado, siempre he querido tocar piano y de repente ahora me he dado cuenta que eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Pero también, y yo creo que es bueno recalcarlo, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Yo tengo una anécdota con un directivo en Cancún, donde viví 3 años. Yo daba unas conferencias por las tardes a modo gratuito y venían muchos directivos y después hacíamos una suerte de networking y nos juntábamos y tomábamos unas cervezas y tal y cual. Y siempre invitaba a y esta persona nunca venía, hasta que un día le echaron. Y le echaron un martes y el jueves pues se vino a la charla, ¿no? Y cuando acabó me dio un abrazo y me dijo, no sabes lo que siento haberme perdido todo esto todos estos años, ¿no? Y yo le dije, bueno, no te preocupes, estas son cosas que pasan, es bueno vernos aquí cada cierto tiempo y tal. Sí, 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 no te preocupes, tal. Pero ¿qué crees? Que volvió otra vez a trabajar en otro sitio y dejó de venir a los encuentros, ¿no? O sea, al final es que la cabra tira al monte, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Oye, el segundo que has hablado es el de dedicación, ¿no? El nivel de dedicación que quieras tener. ¿Por qué años se empieza a pensar en eso, ¿no? Sé que la edad de jubilación oficial es los 67, hay gente que no deja de estar trabajando si no es hasta más tarde, pero ¿hay alguna edad que tú aconsejes decir, mira, tienes ya 60 a mano o te pones ahora a buscar esta planificación económica? A buscar en qué quieres dedicar el tiempo, a formarte o no en función de lo que quieras hacer. Y, y ¿hay alguna edad? ¿Los 60, los 62, los 67, los 56? Sí, bueno, yo diría que una edad a la que hay que empezar a pensar en ese plan B son los 55. Ujú. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad es muy complicado ya encontrar un trabajo como directivo por cuenta ajena. No es imposible, no es cero la probabilidad, pero es baja, pero es muy baja, ¿no? Entonces, un directivo que termina su último proyecto a partir de 55 años va a tener bastantes dificultades para volver a tener una posición ejecutiva. Por lo tanto, yo recomiendo que a partir de los 55 se tenga ya esa reflexión hecha y ese plan hecho, ¿no? Independientemente de que todavía le quede mucha carrera, y ojalá sea así, mucha vida ejecutiva, ¿no? Eh, también en este punto decir que hay mucha diferencia en el mundo, en los distintos países, ¿no? Incluso en Europa, por ejemplo, pues hay una gran diferencia entre Alemania y España o entre los países nórdicos y España. Los países más mediterráneos, los directivos salen antes del mercado de trabajo y hay más prejuicio para contratar directivos seniors, ¿no? Lo que algunos han llamado el edadismo, ¿no? Sin embargo, en el entorno anglosajón, en los Estados Unidos o en Inglaterra o en Holanda, por supuesto en el norte de Europa, pues hay ya no se produce tanto, ¿no? Entonces, claro, en el caso español, además, se va a producir un fenómeno muy interesante y es que van a empezar a salir del mercado de trabajo las cohortes de los baby boomers, ¿no? De los directivos del baby boomer, es decir, que van a salir muchos, ¿eh? Antes salían a lo mejor un poco entre comillas a cuentagotas, pero es que en los próximos años, si seguimos con las prácticas actuales de
prejubilaciones o de jubilaciones anticipadas, etcétera, pues van a salir muchos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que crear es un montón de instrumentos para sacar partido a esos directivos. Y esto es bueno para un triángulo, ¿no? Esto es bueno, primero para la persona, lo hemos comentado, para su salud mental, para su bienestar. Segundo, para otros proyectos empresariales que se pueden beneficiar de sus conocimientos, de sus experiencias, de sus relaciones, de su marca personal, ¿no? Eh, hay, hay muchos directivos, pues, que vienen del mundo de la banca, que pueden ser grandes asesores y hacer una labor en posiciones no ejecutivas en un montón de compañías, un montón de pymes, ¿no? Nuestro país es un país de pymes, ¿no? Entonces, tener el apoyo de una persona que venga de la banca o el apoyo que venga de una persona del sector de la tecnología, pues para temas de digitalización, etcétera, pues pueden ser oro molido, ¿no? Y lo tercero es para la sociedad en su conjunto también es bueno, ¿no? Porque ese directivo, en vez de ser un pasivo que está en la cama sin saber qué hacer, se convierte en una persona activa que está contribuyendo, que sigue generando riqueza, que sigue pagando impuestos, que sigue contribuyendo a otros proyectos. Entonces, al final es un win-win-win para la persona, para los nuevos proyectos y para la sociedad. Tienes que cambiar este triángulo por un cuadrado claramente porque te falta la esposa o el esposo, ¿no? que se produce un momento de quiebre ahí también importante cuando de repente alguien con quien prácticamente no has compartido, salvo cosas importantes en la vida, de repente lo tienes todo el día allí diciendo si quiere pan blanco o pan integral ese día, ¿no? O sea que eso es un problema. Alfonso Jiménez, yo te quiero dar las gracias, partner en Exec Avenue, autor del libro La segunda carrera, todo lo que un directivo debe hacer tras finalizar su etapa ejecutiva. Te agradezco mucho esta reconexión, este tiempo que nos has dedicado. Te deseo muchos éxitos con el libro y que en la Feria del Libro, que ya viene dentro de muy poco, pues que firmes un montonazo allí en el Retiro. Pues muchas gracias, Raúl. La verdad que me hace mucha ilusión porque he escrito varios libros, pero esta es la primera vez que voy a ir a la Feria del Libro, que es como un icono, ¿no? Ilustrado, ¿no? Y personalmente me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Te mando un abrazo fuerte. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!